Estás escuchando el podcast Dios no está callado. Acompáñanos a conocer a Jesús a través de los Salmos. Quiero invitarte a que me acompañes a estudiar el Salmo número 3. Dice así: Muchos son, Señor, mis enemigos. Muchos son los que se me oponen. Y muchos los que de mí aseguran, Dios no los salvará. Pero tú, Señor, me rodeas cual escudo. Tú eres mi gloria. Tú mantienes en alto mi cabeza. Clamo al Señor a voz en cuello y desde su monte santo Él me responde. Yo me acuesto, me duermo y vuelvo a despertar porque el Señor me sostiene. No me asustan los numerosos escuadrones que me acosan por doquier. Levántate, Señor, ponme a salvo, oh Dios mío. Rómpeles la quijada a mis enemigos, rómpeles los dientes a los malvados. Tuya es, Señor, la salvación. Envía tu bendición sobre tu pueblo. ¿Alguna vez has sentido un temor paralizante? Un temor al grado en el que sientas que tus fuerzas desfallecen y ya no hay más por hacer. Algunos experimentan fobias tan severas que se pueden desmayar o pueden llegar a sentir que les falta el aire cuando están ante esa situación de temor. ¿Sabes? Cuando era pequeño, fui mordido por un perro. Quizás tenía unos 6 años, cuando de manera imprudente, como un niño insensato, le di una patada al perro que tenía mi abuelo para sacarlo del cuarto donde yo estaba. El perro no dudó ni 2 veces en morder mi pierna y a la cual pues tuvieron que estarme curando en el hospital durante una semana más o menos, ir todos los días a que me curaran porque fue una mordida muy fuerte. A raíz de eso yo desarrollé un miedo por los perros durante mucho tiempo. En una ocasión recuerdo por la noche yo iba corriendo hacia un lugar porque ya se me hacía tarde, cuando de pronto escuché el ladrido de un perro que venía tras de mí y no con buenas intenciones. Y recuerdo en ese sentimiento paralizante en mí en el que sientes como algo frío sube por todo tu cuerpo al grado de perder la movilidad y pensar que todo estaba perdido. Ok, el perro me iba a morder de nuevo. En ese momento recuerdo que le grité al perro de una manera como, no sé, natural, del miedo, y solo le grité: ¡Basta en el nombre de Jesús! Curiosamente, el perro se detuvo abruptamente y ya no me siguió. Yo solamente me di la vuelta y continué mi camino. Ya no corrí, sino que me fui alejando lentamente y con toda la adrenalina que sentía, que bajaba poco a poco y mis piernas comenzaron a tambalear del miedo en ese momento. Ahora, hay de miedos a miedos, pero no imagino ni siquiera lo que se debe sentir que un ejército entero te rodee y mucho más cuando el que dirige ese ejército es tu propio hijo al que amaste. ¿Qué tipo de plan militar puede tener un padre para atacar y declararle la guerra a su propio hijo? Esa es la situación del salmista en el Salmo 3. De hecho, si tú ves en tu Biblia, el título del Salmo dice Salmo de David cuando huía delante de Absalón, su hijo. No era una situación fácil para el salmista. Su propio hijo ahora va contra él con muchas personas y no con buenas intenciones. Mira nuevamente, versículo 1 y 2. Muchos son, Señor, mis enemigos. Muchos son los que se me oponen y muchos los que de mí aseguran, Dios no los salvará. Mira el versículo 6. Numerosos escuadrones que me acosan por doquier. Como te dije, no venían a darle la bienvenida, estaban pensando en aniquilarlo. Muchas personas
han querido imitar a David, al salmista, y se pone a David en muchas situaciones en las que dicen, sé como David, yo quiero ser como David. Pero pensar en una situación como esta, creo que a mí personalmente no me gustaría estar en sus sandalias. Está rodeado por numerosos escuadrones para matarlo y que sean escuadrones dirigidos por mi propio hijo. Creo que no es algo que yo quisiera y no creo que tú también quisieras pasarlo. De hecho, los enemigos se sentían tan fortalecidos y sentían que tenían tanto poder que pensaban que ni Dios lo podría salvar de esta situación. Pero mira cuál es la respuesta del salmista. ¿Qué pasa en David? El salmista entiende la situación en la que se encuentra, sabe lo difícil que está de lo que está viviendo, pero su mirada no se detiene en los enemigos que le rodean, sino que su vista se va un poco más allá, se amplía mucho más. Y aunque sus enemigos lo rodean, es más fuerte el escudo del Señor que lo rodea. Dice el versículo 3, pero tú, Señor, me rodeas cual escudo. Claro que hay escuadrones, claro que hay un momento de tensión y claro que tengo miedo, claro que me angustia, pero también puedo ver más allá y puedo ver ese escudo que está cerca de mí. Mira, el salmista, o la gloria del salmista, realmente no es ganar la batalla, sino que la gloria del salmista es Dios mismo. En ese mismo versículo sigue diciendo, tú eres mi gloria, tú mantienes en alto mi cabeza. Eso era lo más importante para David, la gloria de Dios en medio de las circunstancias. Lo que le importa es la gloria de Él. Y aunque sus enemigos querían avergonzarlo, el Señor no lo avergonzará. Al contrario, el Señor lo cuidará. El Señor velará por él. Es lo que está en la mente del salmista. En una situación real y difícil, sabe que ese escudo lo cuidará. El salmista sabe a quién clamar, sabe a quién ir. No es un murmullo, no es algo suave. Dice, él grita a voz en cuello por ayuda al único que puede salvarlo. Mira nuevamente el versículo 4. Clamo al Señor en voz en cuello, y desde su monte santo Él me responde. ¿Por qué David podía enfrentar el miedo? Claro que lo tenía, pero ¿cómo lo podía enfrentar? Porque sabía que el Señor lo está cuidando como un escudo, porque el Señor ha respondido a su clamor. Y en medio de esa tensión, esa seguridad que el salmista tiene de parte de Dios, le permite hasta dormir y descansar a pesar de estar rodeado por estos enemigos. ¿Por qué? Porque sabe que el Señor lo sustenta. El salmista invoca la victoria del Señor. Por eso dice el versículo 7. Levántate, Señor. Ponme a salvo, Dios mío. Rómpeles la quijada a mis enemigos. Rómpeles los dientes a los malvados. Tuya es, Señor, la salvación. Envía tu bendición sobre tu pueblo. Esta frase no se la inventó el salmista. Eso se exclamaba cada vez que el arca del pacto se movía y era transportada por los sacerdotes. Antes, si tú no conoces un poco del contexto, el arca del pacto contenía las tablas de la ley, los mandamientos que Dios había dado y se habían guardado en un arca. Cuando era el momento de la batalla, los levitas, la tribu de Leví, los sacerdotes, tomaban el arca y la llevaban a la batalla. No era un amuleto, simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y era, por decir una manera, Dios iba y peleaba la batalla de su pueblo.
Y eso es lo que vemos, por ejemplo, en Números capítulo 10, versículo 35. Dice este pasaje: cada vez que el arca se ponía en marcha, Moisés decía: levántate, Señor, sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia los que te odian. El salmista entonces conocía el poder de Dios y sus enemigos también conocen el poder de Dios, porque solo el hecho de levantarse significa temor para los enemigos, al grado que tenían que salir huyendo de su presencia. Es así de grande es el poder de Dios. El simplemente hecho de que Dios se levante hacía que sus enemigos salieran corriendo. Como hemos dicho, es el libro de cantos de Israel. Y en medio de la situación del salmista, en medio de la respuesta del salmista, también él quiere que el pueblo de Israel pueda unirse a esa alabanza. Y en este libro de cantos, en este himnario, él quiere que el pueblo alabe y se una a él a exaltar y alabar a Dios, porque es capaz de ponerlos a salvo. Él les está invitando a que puedan encontrar en Dios esa paz. Que aunque estén rodeados de los enemigos más feroces e intimidantes, no duden en clamar al verdadero Salvador y que tengan la certeza que serán salvados. Para alabar al Rey, hay que venir reconociendo su palabra como digna de ser escuchada y atesorada. Cuando el pueblo viniera a alabar al Rey, hay que reconocerlo como el soberano. Para alabar al Rey hay que venir reconociendo que solo Él salva a su pueblo de manera real y verdadera. Y si el pueblo iba a venir a adorarlo, tenía que abrazar estas verdades, sabiendo que adorarían a un Dios real que velaría por ellos. Esa misma invitación que el salmista hace al pueblo de Israel es una invitación para nosotros también. El salmista nos invita a alabar y a exaltar a nuestro Rey, a ese Rey que fue puesto para nuestro refugio. Yo te pregunto este día, ¿qué tan abrumado estás? ¿Qué enemigo de Dios está yendo a tu alma una y otra vez para rodearte y hacerte creer que esta será la excepción en la que Dios no podrá salvarte? Toda esta situación de persecución de David se da en un contexto después del pecado que cometió con Betsabé. Pero aunque David cosechó las consecuencias de ese pecado, eso no lo separó de la salvación de Dios. Y quizás pienses que tienes algún pecado que Dios no puede perdonarte. Crees que has hecho algo tan vil que no mereces estar en su presencia y crees que eso Dios no lo puede perdonar. Y crees que por eso Dios no te salvará de X o Y situación. Sin embargo, en la Biblia nos damos cuenta de que no hay un corazón que se humille delante del Señor para pedir misericordia y que Dios no perdone. El Señor es fiel en darte vida y perdón de pecados cuando te humillas y confiesas esos pecados delante de Él. Y es por esa razón que el creyente, el que cree en este Dios, en este Rey, es invitado entonces a alabar la fuerza de Dios, no la fuerza que proviene dentro de nosotros. Si confiamos en nuestras fuerzas, seremos derrotados una y otra vez. Pero cuando descansamos en las fuerzas de nuestro Dios, cuando descansamos en la soberanía de Dios, cuando descansamos en la obra de Dios para nuestra salvación, estaremos seguros que seremos fortalecidos. El creyente confía en el escudo del Señor. Esa es la fe. Aunque la ansiedad se asome a tu vida para hacerte pensar que esta ocasión perecerás fuera del alcance de Dios, la fe puesta en el Señor es ese escudo que te protege, porque confías en que el Señor obra y está en perfecto control. La gloria para el creyente no es lo fuerte que es para resistir la prueba,
sino que anhela la gloria de Dios, anhela que el Señor sea exaltado y se alegra y se goza en que el Señor es su fuerza. El salmista clamó y el Señor respondió desde su monte santo. Sabes, nosotros cuando clamamos en medio de la oscuridad tan abrumadoras, llenas de tinieblas, en ese momento denso y difícil de nuestras vidas, en ese momento donde parecemos desfallecer, se nos invita a clamar. Y clamamos diciendo, ayúdanos. Estamos rodeados. Siento que perezco, estoy lleno de enemigos que solo quieren mi mal y ellos piensan que no hay nadie quien pueda salvarme. Hubo un momento en el que el Señor fue levantado y fue clavado en una cruz. En esa colina, en ese monte, el Señor respondió para salvación, mientras cada clavo perforaban sus manos. Los creyentes clamaron a lo largo de los siglos y el Señor contestó desde ese monte. El salmista anhelaba que le rompiera la quijada a sus enemigos. Y en la cruz, el Señor soporta el castigo que nosotros, como enemigos de Dios, merecíamos. Amigo, nosotros merecíamos que nos rompieran la quijada. Nosotros merecíamos ser aniquilados cuando el Señor se levantara. Porque nosotros éramos enemigos de Dios, éramos esos pecadores que nos resistimos a su voz. Nosotros merecíamos ese castigo, pero Él decide tomar nuestro castigo y Él fue azotado. Él fue tratado como pecador para que nosotros seamos tratados como justos. En la cruz se escuchó, consumado es. Es decir, la salvación de mi pueblo está garantizada. El Hijo de Dios muere en la cruz y asegura la victoria de sus hijos. El salmista clama, levántate, Señor. Y el Señor se levanta al tercer día. Es declarado con poder Hijo de Dios por medio de la resurrección. Él triunfa sobre la muerte y nosotros somos victoriosos por su victoria. Entonces nosotros tenemos vida con Él. Dice Colosenses capítulo 2, versos 13 al 15. Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Amigo y amiga, ¿qué te abruma en este momento? ¿Qué te está quitando la paz? ¿Qué es lo que no te está dejando dormir? ¿Qué es lo que tu mente te dice una y otra vez respecto a alguna situación? Mira, cada vez que tú y yo seamos abrumados, seamos rodeados por enemigos y llegue a nuestra mente el pensamiento que quizás Dios no nos va a librar de esto, recordemos que el Señor Jesús fue totalmente abrumado, totalmente sumergido en el pozo de la desesperación para que nosotros hoy podamos experimentar a nuestro Padre Celestial sosteniéndonos y liberándonos. ¿Sabes? Cualquier virus puede tocar a nuestras casas en cualquier momento. La presión económica puede rodearte y no tener piedad de ti. La ansiedad puede tocar la puerta de tu corazón una y otra vez. Pero hay algo que cualquiera de estas cosas o muchas otras miles de más cosas no pueden hacer. Nada de eso te separa del amor de Dios. Nada de eso te puede quitar la vida eterna y disfrutar de Dios para siempre. Ahí está nuestra esperanza. Unámonos entonces a la invitación del salmista, a alabar al Señor
y venir ante Él confiados en que solo Él puede salvarnos.